Venga, vamos a hablar de riesgo. ¿Qué es? Durante años la respuesta era, bueno, una simple lista de peligros, ¿no? Un ejercicio casi burocrático de ir marcando casillas. Pero esa idea hoy en día se ha quedado completamente obsoleta. Lo que vamos a ver es cómo la gestión de riesgos ha pasado de ser eso a convertirse en una disciplina estratégica clave, una herramienta para tomar decisiones mucho más inteligentes en un mundo que, ya sabemos, es de todo menos predecible. Y para que entendamos bien la magnitud de esta transformación, nada mejor que empezar con una historia real que nos deja clarísimo por qué este cambio de mentalidad no es una simple teoría, sino algo vital. Nos vamos a enero de 2008. El banco francés Société Générale suelta una bomba. Anuncian una pérdida absolutamente increíble. Hablamos de 4.900 millones de euros. Y lo más fuerte de todo es que esta cifra se atribuyó a las acciones de una sola persona, un único operador. Pero ojo, lo más importante aquí es entender que esto no fue por una crisis o una caída del mercado, no. Fue un fraude orquestado por Jérôme Kerviel, que básicamente hizo apuestas gigantescas y no autorizadas con el dinero del banco. Pero la clave de todo esto no es solo el fraude, es que los sistemas de control, las alertas, las señales, todo estaba ahí. Entonces, aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que ocurriera algo así en uno de los bancos más grandes de Europa? ¿Cómo falló el sistema de esa manera? La respuesta, y esto es lo interesante, no está en añadir más y más controles, sino en entender el riesgo desde una perspectiva totalmente nueva. Venga, vamos a meternos de lleno en ello. Para encontrar esa nueva perspectiva, nos fijamos en el trabajo del académico Edward J. Anderson. Él propone un marco de trabajo que, desde luego, va muchísimo más allá de hacer una simple lista con los peligros. Para él, la gestión de riesgos es algo mucho más complejo y profundo. Y aquí está la idea central, el cambio de chip. La gestión de riesgos no es una lista de peligros, es una arquitectura de decisiones. ¿Qué significa esto? Pues que una organización que de verdad entiende de riesgo no se limita a evitar cosas malas, sino que construya una estructura para decidir mejor. Porque el riesgo no es solo la posibilidad de perder algo, es la exposición que tienes, las elecciones que haces y las consecuencias que de ellas se derivan. A ver, fijémonos en el contraste porque es brutal. Por un lado, la visión antigua, una lista de peligros, un ejercicio burocrático, centrado solo en la pérdida. Y por otro, la visión nueva, una arquitectura de decisiones, una disciplina estratégica y dinámica, centrada en la exposición, la elección y la consecuencia. O sea, pasamos de una actitud pasiva, casi de contabilidad, a una disciplina proactiva, de preguntarnos qué puede salir mal a cómo podemos tomar la mejor decisión posible. Es un cambio de mentalidad total. Vale, si decimos que el riesgo es una arquitectura de decisiones, entonces necesitamos herramientas para construirla, ¿no? Aquí es donde entran en juego los modelos cuantitativos, las matemáticas. Pero mucho cuidado porque apoyarse demasiado en ellos puede ser una trampa. Pueden darnos una falsa sensación de seguridad que es muy, muy peligrosa. Y este es el punto clave de todo este apartado. Los modelos pueden organizar la realidad, pero no sustituyen al juicio. Dicho de otra manera, medir no es lo mismo que comprender. Las herramientas, los números, son fundamentales, claro, pero tienen sus límites. Al final, un modelo te ayuda a poner orden, pero el juicio humano, la experiencia, eso sigue siendo insustituible. Mirad, para ilustrar este problema hay una anécdota genial de Douglas Hubbard. En una reunión, un directivo dijo que para él un riesgo muy probable significaba un 20% de posibilidades. Otro se llevó las manos a la cabeza, un 20%. Se dieron cuenta de que llevaban todo el tiempo hablando idiomas completamente diferentes. Esto demuestra que sin un lenguaje claro, incluso con números, las conversaciones sobre riesgo pueden ser un diálogo de sordos. Bien, pero ¿y qué pasa cuando la cosa se complica todavía más? ¿Qué pasa cuando ni siquiera podemos asignar probabilidades con un mínimo de fiabilidad? Pues aquí es donde tenemos que diferenciar muy bien entre riesgo, que se puede medir, y la incertidumbre pura y dura, esa zona oscura, donde los cálculos ya no nos sirven. Hay una cita muy famosa de Donald Rumsfeld que lo clava. Decía que hay conocidos conocidos, pero que también hay desconocidos desconocidos. Esas son las cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. Esto captura a la perfección la idea de lo que se llama incertidumbre naysiana. Hay futuros que no son simplemente arriesgados, son impredecibles por naturaleza. Son los famosos cisnes negros. Entonces, la pregunta es obvia. Si no puedes calcular las probabilidades, ¿qué haces? ¿Te quedas paralizado? Pues no. Lo que haces es cambiar la pregunta. La estrategia tiene que ser otra. Pasamos del objetivo de predecir el futuro a la necesidad de construir resiliencia para poder afrontarlo, sea cual sea. La pregunta correcta pasa a ser ¿qué decisión nos permite evitar el desastre, nos deja opciones abiertas y mantiene a la organización resiliente?
Es un cambio de enfoque total. Ya no se busca la decisión perfecta para un futuro concreto que probablemente nunca ocurra. Se buscan decisiones robustas, o sea, decisiones que sean lo suficientemente buenas en una amplia gama de futuros posibles. Bueno, y ahora que tenemos todo este marco teórico, volvamos al principio, volvamos al caso de Société Générale. Vamos a conectar toda esta teoría con ese desastre tan real y a ver cómo estos principios, o mejor dicho, cómo su ausencia, lo explica todo. Y es que aquí está la conclusión demoledora. El mayor riesgo en Société Générale no estaba en el mercado, estaba en la propia organización. No fue un fallo de los modelos matemáticos, ni un cisne negro impredecible. Fue, simple y llanamente, un fallo del sistema, de la cultura, de la atención de los directivos, de la capacidad para hacer caso a sus propios controles. Y fijaos en esto porque es alucinante. Las señales estaban ahí, por todas partes. Un aumento bestial e injustificado en los beneficios de Kerviel, preguntas directas del mercado de derivados sobre sus posiciones gigantescas, flujos de caja anormales, el hecho de que nunca se cogiera vacaciones, que es una regla de control básica. O sea, el sistema de alertas sí que funcionó. El problema es que nadie hizo caso. La dirección y los supervisores no fueron capaces de ver o de actuar sobre esas señales tan claras. Y esta es quizás la lección más importante de todas. La cultura de una empresa es mucho más importante que los procedimientos escritos. En Société Générale había una cultura que valoraba los beneficios por encima del control. Y eso hizo que todos los procedimientos fueran, en la práctica, inútiles. Los controles estaban ahí, sí, en el papel, pero la cultura permitía, o incluso animaba, a ignorarlos. Y mientras, el riesgo crecía y crecía, a escondidas. Entonces, para ir resumiendo, ¿con qué nos quedamos? Pues la lección final para cualquiera que tenga que tomar decisiones a cualquier nivel es bastante directa y bastante clara. Pensemos en esto como una ecuación. Si tienes un buen análisis, pero una cultura débil, lo que tienes es un riesgo oculto, una bomba de relojería. Si tienes una cultura fuerte, pero un análisis pobre, lo que tienes son decisiones a ciegas. La verdadera gestión del riesgo no sale de una hoja de cálculo, sale de la coherencia entre los modelos, las decisiones y el comportamiento real de las personas. Necesitas las dos cosas, un análisis sólido y una cultura robusta. La una sin la otra no sirve de nada. La madurez real está en saber unir estas dos dimensiones. Así que la pregunta final que queda en el aire es esa. ¿Cómo vamos a decidir antes de que el futuro decida por nosotros? Porque al final, de eso va todo esto. La gestión de riesgos no consiste en eliminar la incertidumbre, porque eso es imposible. Consiste en construir una arquitectura de decisiones sólida que nos permita tomar decisiones mejores, más conscientes y, sobre todo, más resilientes. Se trata, en definitiva, de tomar las riendas